En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que Vladimir Putin debe probar que su voluntad de paz es seria y que se necesitan acuerdos de seguridad sólidos y creíbles. Esto tras la reunión con 25 líderes sobre la paz en Ucrania. La llamada coalición de los voluntarios buscaba presionar a Vladimir Putin para que negocie la paz. Conectamos con Londres. Cientos de personas inundan las calles de Serbia en una de las mayores protestas contra el ejecutivo del populista Aleksandar Vučić. Los ciudadanos exigen reformas y elecciones libres. Las manifestaciones iniciaron en noviembre tras el derrumbe de una estación de tren que dejó 15 fallecidos. La avería en una subestación eléctrica de Cuba dejó a casi 10 millones de habitantes sin flujo eléctrico durante más de 12 horas. Se trató del cuarto apagón nacional en menos de 6 meses. Abrimos en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer aseguró que se requieren compromisos de seguridad creíbles y sólidos para garantizar una paz duradera en Ucrania. Las declaraciones se produjeron tras la cumbre virtual de 25 líderes sobre el fin de la guerra. Una cita con el objetivo de presionar al presidente ruso Vladimir Putin para que se siente a la mesa tras el aval de Ucrania a la propuesta de tregua de Estados Unidos. Creo que lo que se ha demostrado esta semana, en particular tras los acontecimientos y avances del martes, es que el presidente Zelensky, quien nos acompaña esta mañana, ha demostrado una vez más que Ucrania es partidario de la paz, ya que ha acordado y se ha comprometido con un alto el fuego incondicional de 30 días. Si Putin habla en serio sobre la paz, es muy sencillo. Tiene que detener sus ataques brutales contra Ucrania y acordar un alto el fuego. El mundo está observando y tengo la sensación de que tarde o temprano tendrá que sentarse en la mesa y entablar un diálogo serio. Mientras tanto, los ataques rusos continúan en terreno ucraniano. Durante la noche del viernes al sábado, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que un ataque en Jersón dejó al menos un fallecido y otros 3 heridos, así como el bombardeo con 2 misiles balísticos Iskander y 178 drones de tipo Shahed, que tuvieron como objetivo infraestructuras energéticas en Odesa y Dnipropetrovsk. Vamos ahora a Serbia porque Belgrado, la capital, acogió el viernes una de las mayores protestas de los últimos meses. Manifestación que continúa este sábado con cientos de personas que se movilizan en contra del presidente y el gobierno de Aleksandar Vučić. Son protestas que llevan meses e iniciaron en noviembre pasado tras el derrumbe de una estación de tren que dejó 15 muertos y puso en evidencia numerosas denuncias de corrupción. Ampliamos a continuación. La movilización contra la corrupción sigue en Serbia, pero la de este fin de semana preocupa incluso a la ONU en un clima tenso. El viernes por la noche, miles de estudiantes de todo el país protestaron en Belgrado contra el gobierno. Una manifestación más en 5 meses de movilización tras el derrumbe del techo de una estación que dejó 15 muertos. El presidente Aleksandar Vučić ya advirtió que reprimirá cualquier alteración del orden. Esta manifestación no ha sido declarada. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo, pero somos una nación profundamente democrática y, en lugar de recurrir a las porras como en Alemania, Francia y en otros países, haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de la protesta. Aunque las amenazas no han frenado a jóvenes, trabajadores y agricultores en tractores, los manifestantes saben que la respuesta podría ser contundente. Toda Serbia se ha levantado. Esto no es algo que se vea todos los días. Creo que es el final. Por supuesto, hay que evitar las tensiones. Creo que los estudiantes son sensatos y sabrán hacerlo a su manera, con encanto, inteligencia, humor y estilo poco convencional. Las autoridades esperan alrededor de 70.000 manifestantes. Los organizadores aseguran que serán mucho más. Vamos a volver a Reino Unido para hablar de la cumbre de los 25 líderes que auspició el primer ministro Keir Starmer sobre la paz en Ucrania. Para ello conectamos en la capital británica con Luisa Pulido, corresponsal de France 24. Luisa, buen día para usted. ¿Qué más podemos resaltar de este mensaje que dio el primer ministro Keir Starmer?
Nuevamente el Reino Unido está liderando este llamado internacional para lograr lo importante en este momento, y es que Rusia se siente en la mesa de negociaciones para firmar ese acuerdo del alto al fuego. Ha dicho el primer ministro que si Rusia tiene esa voluntad que ha expresado, tiene para cerrar, para acabar esta guerra que ya completa 3 años, lo único que tiene que hacer es sentarse a la mesa de negociación y firmar este acuerdo promovido por Estados Unidos. Pero también ha sido bien importante esta cumbre en la que participaron no solamente líderes de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y otras naciones, también la OTAN, la Unión Europea como organización, en la que además se ha coincidido nuevamente en cerrar filas alrededor de Ucrania. Es importante que los países europeos mantengan su apoyo no solamente de recursos, sino también a nivel diplomático, y más adelante pensar en cómo puede ser el futuro para mantener la paz duradera y estable en Ucrania. Es bien importante también resaltar que aquí el primer ministro ha dicho que los militares de esa coalición de buena voluntad que se está proyectando que empiece a operar en el terreno ucraniano una vez se llegue al acuerdo definitivo de la paz, se reunirán el próximo jueves en Londres, aquí en Londres, para discutir cómo serán esos planes, empezar a diseñar una hoja de ruta. Starmer fue enfático en decir, por ejemplo, que aún esa posibilidad, pero que debe ir pensándose en cómo será. Ha reiterado que el Reino Unido está dispuesto a desplegar tropas británicas y también ha hablado de aviones sobre los cielos ucranianos para garantizar que esa paz sea estable y duradera y sea respetada por el presidente Putin, y por ello ha insistido en la importancia de que Estados Unidos esté a bordo en esta importante negociación y que Ucrania sea un centro de esa mesa, sea un centro de esa negociación en la que no puede faltar el presidente Zelensky. Luisa, hablemos del propósito de este encuentro, que era presionar a Vladimir Putin. ¿Cuál es el plan de los líderes para lograrlo? Bueno, todavía quedan muchas preguntas alrededor de cuál es el plan en concreto sobre cómo funcionaría esa presión, pero el primer ministro habló de seguir apoyando a Ucrania de manera por supuesto, material bélico, con armas, y mantener la presión financiera a Rusia, a los amigos del Kremlin, seguir cursos en los países europeos a nivel internacional para evitar que puedan seguir siendo utilizados para alimentar esta guerra. Ha hablado de nuevas sanciones que extraordinaria de manera virtual. Que se quiere mantener la presión al presidente Putin para que se siente a negociar. Pues Luisa, muchas gracias por esta ampliación. Nosotros vamos a continuar hablando ahora de protestas, pero en Corea del Sur, donde miles de personas se manifestaron en contra y a favor del presidente Yoon Suk-yeol a pocos días de que se conozca el veredicto del Tribunal Constitucional sobre su destitución. El mandatario enfrenta el proceso tras la declaración de la ley marcial, y es esa corte la que debe ratificar o no la medida del legislativo de apartarlo del cargo. El país se encuentra en un estado máximo de polarización por el caso, por lo que se han implementado nuevas medidas de seguridad, como prohibir el tránsito frente a la sede del tribunal, permitiendo el acceso solo a empleados y periodistas identificados, además de restringir temporalmente vuelos en un radio de 1,85 kilómetros alrededor del tribunal. Es importante destacar que la acusación de insurrección fue errónea y el público necesita estar informado al respecto. Espero que los jueces del Tribunal Constitucional emitan un fallo preciso y desestimen el caso. Por eso salí hoy con esta esperanza. La semana pasada pensé que el Tribunal Constitucional se pronunciaría sobre el juicio político, pero no lo hizo. Además, Yoon Suk-yeol fue liberado, lo que me frustra muchísimo. Así que esta semana vine aquí a esta plaza con la esperanza de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el juicio político la próxima semana. Vamos ahora a Cuba, porque la isla llevaba más de 12 horas en apagón nacional este sábado. Se estima que cerca de los 10 millones de residentes se quedaron sin electricidad desde la tarde del viernes, luego de que se registrara un daño en una de las subestaciones del servicio eléctrico. Las autoridades anunciaron que trabajan para restablecer el servicio lo más pronto posible. Se trata del cuarto apagón nacional en menos de 6 meses. No sé qué pasó, no sé qué situación hay en el país en estos momentos, que
la situación del petróleo, que la situación de no sé qué. Yo me parece que aquí faltan muchas cosas que no tienen que ver nada ni con bloqueo, ni con petróleo, ni con nada. Nos dirigimos ahora a Guayaquil, en Ecuador, donde las autoridades reforzaron los operativos del ejército contra los grupos delictivos, en particular tras la explosión de un carro bomba frente a una cárcel de la ciudad portuaria. Pero un punto podría generar controversia a un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y es el asesoramiento del exfundador del exgrupo paramilitar estadounidense Blackwater para formar al ejército ecuatoriano. Veamos los detalles con Maxime Plivinet. En Guayaquil es la hora de la mano dura. La explosión de un coche bomba en esta ciudad del jueves provocó una fuerte reacción del gobierno nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que golpea al país. Las Fuerzas Armadas realizaron el viernes operaciones para desmantelar viviendas utilizadas por bandas criminales en varias partes de la ciudad portuaria. Lo advertimos y lo enfrentamos. A medida que se acercan las elecciones, los grupos terroristas intensifican sus ataques para intentar desestabilizarnos. Pero si ellos atacan con violencia, nosotros respondemos con más fuerza. Cada intento de atemorizarnos lo convertimos en una razón más para seguir adelante. No nos amedrentan. El ministro del Interior anunció por su parte que se estaban reforzando las medidas de seguridad con la ayuda de Erik Prince, el fundador de la organización paramilitar estadounidense antiguamente conocida como Blackwater. La gente va a tener lo que quiera, que es seguridad. Lo estamos trabajando. Estamos comprometidos y el grupo de Erik Prince nos va a ayudar y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para lograrlo esto. Meanwhile, there's a new account of a shooting incident involving a U.S. security firm. La alianza con Erik Prince, el fundador de Blackwater, podría causar controversia. Su grupo fue implicado en la masacre de la plaza de Nisour, donde mataron a 17 civiles en Bagdad en 2007 durante la invasión estadounidense de Irak. Prince rebautizó Blackwater y la vendió después del hecho. Los perpetradores fueron condenados, pero más tarde indultados por el presidente Donald Trump. En Brasil, la construcción de una avenida que atraviesa una zona protegida en Belém, en el noreste del país, genera controversia. Activistas y habitantes de la zona denuncian afectaciones ambientales indeseables en la ciudad amazónica, que acogerá la COP30 en noviembre. El informe es de William Gasso. 13,2 kilómetros que desataron la polémica en Brasil. La avenida Liberdade de Belém debería estar lista en noviembre próximo cuando empezará la COP30. La vía de 4 carriles tiene como objetivo descongestionar la ciudad de la Amazonia brasileña. Sin embargo, atraviesa una zona metropolitana de 7.500 hectáreas protegida por la ley. Activistas y habitantes de la zona denuncian afectaciones ambientales, además de no haber sido consultados. Cualquier empresa que vaya a instalarse cerca del territorio debe ser consultada con las personas que viven en el territorio. Eso no ocurrió, no se nos consultó, no se nos hizo una consulta previa, libre e informada. Fue un caso más de violación de nuestros derechos. Ahí empezó mal. De 1.3 millones de habitantes, Belém fue más escogida por su vínculo con la región amazónica que por la comodidad de su infraestructura. Acoger la COP30 implica la construcción de varias instalaciones y vías, por lo que las autoridades locales defienden la obra. Además, el gobierno local insiste en que el proyecto se remonta antes de que se hubiera designado Belém como sede de la COP y que la zona ya se encontraba sin vegetación. La construcción de la avenida Liberdade no implica el traslado de residentes, sino forma parte del paquete de inversiones federales y estatales para la COP30. La avenida es un proyecto iniciado en 2020, incluso antes de que Belém fuera elegida sede de la COP, y se está construyendo en una zona habitada desde hace bastante tiempo. El trazado sigue exactamente la franja donde ya se había eliminado la vegetación. La COP30 tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre. Se espera la participación de unas 50.000 personas. Salimos de la Tierra porque la expectativa es máxima ante la posibilidad de que 2 astronautas que llevan 9 meses en la Estación Espacial Internacional vuelvan a nuestro planeta. Esto luego de que la NASA y SpaceX lanzaran una misión conjunta que está previsto regrese esta semana. Buzz Wilmore y Sonny Williams iban a pasar 8 días en la instalación, pero fallas en los propulsores del cohete de su misión de Boeing los dejaron varados. La ampliación en el siguiente informe. Ovaciones y aplausos, luego de que la NASA y SpaceX lanzaran un equipo de 4 miembros a la Estación Espacial Internacional. Es parte de un plan para traer a casa a los astronautas Buzz Wilmore y Sonny Williams, que han pasado más de 9 meses en el espacio en lugar de los 8 días que habían planeado inicialmente. Un funcionario de la NASA saludó el despegue.
Ha sido fantástico ver despegar el Falcon 9 y Dragon con una tripulación internacional de Rusia, Japón y Estados Unidos. Ahora esperamos un día más a que la tripulación 10 se dirija a la estación espacial para unirse allí a la tripulación 9. Estarán allí unos días y luego traeremos a la tripulación 9 de vuelta a la Tierra. Descenderán y escucharemos todas sus historias. Wilmore y Williams deberán emprender el regreso a la Tierra 2 días después de la llegada de la nueva tripulación. Su regreso se retrasó debido a problemas técnicos con la nave espacial de Boeing en la que viajaban. Boeing ha insistido en que habría sido seguro traer a los dos de vuelta en la nave espacial, apodada Starliner. Sin embargo, la NASA decidió no correr el riesgo. La misión se ha visto envuelta en la política, ya que Donald Trump y su asesor Elon Musk, que también es consejero delegado de SpaceX, alegaron que el expresidente Joe Biden dejó a Wilmore y a Williams en la Estación Espacial Internacional por motivos políticos, una acusación rechazada por los responsables de la NASA. Fin del informativo, gracias por su sintonía.